porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Horacio Cárdenas, muy buenos días. Gerardo Segura, amigos de su programa Invítame a Leer, sean bienvenidos a una emisión más. Bueno, es la última del mes de marzo. Sí. Se nos fue otro mes, sí, se nos fue el invierno, se nos está yendo el siglo y ¿qué le vamos a hacer? Y apenas vamos en el año 17 de este siglo. Y todavía no he tenido tiempo de leer todos los libros que quería leer. Suponiendo que estemos contando nosotros de la manera correcta, porque eso de la historia del tiempo, ya sabes, Horacio, la historia del tiempo es lo más flexible del mundo. Entonces, vamos a suponer que efectivamente estemos en el año 2017 y que llevemos 17 años de este siglo, lo cual es muy relativo, y por eso convendría echarle un ojito, por ejemplo, la historia del tiempo de lo que hablábamos el otro día, el de Stephen Hawking, ¿no? Sí. Un libro escrito por uno de los más eminentes físicos teóricos vivos en la actualidad, Stephen Hawking, me parece de la Universidad de Harvard, ¿sí? Que ha escrito obras monumentales en su área de expertise, que es la física teórica, y que sin embargo ha llegado a cuestionar grandemente lo que es la forma de visualizar el mundo por parte ya no tanto de los expertos, de los científicos, de los académicos, sino del público en general. Sí. Un poco porque es extremadamente difícil de entender. Sí. La exposición de Hawking. Sí. Claro que sí. Pero fíjate que él tiene un libro que se llama Breve Historia de mi vida. Así como decíamos de la breve historia del tiempo, él escribió Breve Historia de mi vida. Y es un libro bastante claro dentro de la organización de sus pensamientos. Que bueno, esa es una de las cuestiones centrales, ¿no? A la hora de escribir un libro o de leer un libro, cómo organiza el autor sus pensamientos. Y esto significaría entonces que así como te cuenta su teoría fulana de tal, X teoría o X novela, así también te cuenta que fue al súper y que se encontró tales ofertas, etcétera, porque así está organizada su cabecita, ¿no? Sí. Y es el caso de Breve Historia de mi vida, que la verdad es que si uno quiere ingresar al conocimiento de Stephen Hawking, este investigador, pues yo creo que no me atreveré a decir que es el más grande, pero sí uno de los más grandes y más luminosos investigadores científicos y teóricos del siglo, de nuestro momento. De nuestra época. Sí, contemporáneo. ¿No? Mucha gente habla de Einstein, pero pues no, nadie fuimos contemporáneos de Einstein. En cambio de Hawking, bueno, hemos visto evolucionar su pensamiento a lo largo de los últimos 30 años en que comenzó a salir de los círculos especializados para entrar en el mundo de la divulgación. Sí. Y sí, sus cuestionamientos sobre el universo, su conceptualización de que el universo tarde o temprano va a acabar y de qué manera, incluso poniendo tiempo, su negación de Dios para luego dudar sobre su mismo planteamiento. Bueno, es un poco la historia de las inquietudes, ya no del científico, sino del ser humano, que utiliza los medios a su alcance. Sí. No porque sea, bueno, incidentalmente el comentario, una persona restringida a una silla de ruedas por problemas físicos, no por eso su pensamiento deja de vibrar y de dudar y de contradecirse, y él es el primero que se cuestiona sobre sus postulados para revisarlos y volver a lanzarlos. Sí, sigue el método científico tal cual, ¿no? Así es. Un ejemplo que ahora con esto que dices, Horacio, es el de quien fue el único presidente de la Real
¿cómo será? La Real Academia de las Ciencias en Inglaterra, Michael Faraday, que se dedicaba casi como un círculo vicioso a hacer sus propuestas de el magnetismo para rebatirse a sí mismo. Entonces era como su propio círculo, lo mismo lo que hace Stephen Hawking. Pues en silla de ruedas y lo que tú quieras, Horacio, pero tuvo 2 matrimonios, divorciado de los 2 matrimonios e hijos, tiene 3 hijos, creo, 4 hijos, o sea que la persona que diga, pobrecito de mí, que no puedo hacer nada porque estoy recluido en una silla de ruedas, yo creo que sería más cuestionable esa aseveración, ¿no? Así es, ahora sí que las limitaciones sirven para treparse en ellas y concretar una vida sobre esas limitaciones. Él tiene una silla de ruedas, que es lo que lo conocemos, pero además tiene una silla en la cátedra lucasiana de la Universidad de Cambridge, a la que te refieres en este momento. Bueno, sí. Si alguien quiere ingresar a la vida de Stephen Hawking, creo que este es un buen libro, ¿no? Que puede uno consultar. Está publicado por la editorial Crítica y es reciente, hace un par de años, 3 años ya, 2014, y está perfectamente en funcionamiento. Y fue él quien dijo que a la humanidad le quedan 250 años. Si lo hubiese dicho a un borracho en cualquier cantina, seguiríamos riendo. Pero cuando le dice Stephen Hawking, que es uno de los número 1 teóricos vivos y conoce las condiciones actuales, uno se la tendría que pensar muy en serio, ante el calentamiento global, ante las condiciones atmosféricas en cada vez un número cada vez mayor de ciudades, ¿no? Ya la Ciudad de México, que fue la primera, ahora es una de las. Una de tantas. Sí. Y sobre todo, ya no es tanto ante los fenómenos, sino ante la necedad a reconocer los fenómenos. Sí. Acabamos de ver, bueno, lo estamos presenciando en estos momentos, cómo el gobierno de los Estados Unidos abiertamente desconoce la existencia del cambio climático. Dicen, bueno, es una teoría, pero es una teoría con la que no comulgamos. Sí. Y como no comulgamos con ella, pues vamos a todos esos compromisos, el protocolo de Kioto, los compromisos de París, los de Río de Janeiro, pues los damos por unas buenas intenciones con las que no vamos a estar de acuerdo, y de aquí en adelante todo eso que se había hecho para evitar las emisiones de carbono a la atmósfera, más bien promover las energías limpias sobre las sucias, bueno, todo eso se da marcha atrás porque simplemente no creemos en eso, porque no queremos creer en eso. Claro, la cantidad de hielo que se está derritiendo en este momento en la Antártida, pues yo creo que deben ser dibujos animados para la administración estadounidense, ¿no? Al parecer sí, no existe, y bueno, no es, o más bien, además de lo que se está ocurriendo, hay en la mentalidad capitalista, no solo de los norteamericanos, y de europeos y de quien sea, en general, claro, lo ven como oportunidades. Sí. La apertura del pasaje norte, que se planteaba como una hipótesis. Bueno, es que si se sigue descongelando, se va a descongelar el océano Ártico al norte de Canadá y entre el círculo polar, y va a haber un pasaje marítimo. Entonces, esto representa una oportunidad de negocios para, en vez de tener que venir hasta el canal de Panamá y volver a subir, pues nos vamos por arriba y accedemos a los mercados de Asia y de Europa, hablando de América, y con una gran ventaja económica. Sí, pero también está el impacto. Esas tierras, esas aguas jamás habían conocido la presencia de un barco que quemara diésel, claro, y que dejara el impacto, sí, la claro, huella de carbono. Claro. Entonces, estas situaciones que parecían de ciencia ficción primero, y luego de planteamientos científicamente postulados,
se está convirtiendo en realidad. Una realidad real. Sí, de hecho ya alguna vez de esas notas curiosas, ya hay cruceros que por unos módicos casi $200,000 te lleva a recorrer el pasaje norte desde Noruega hasta Alaska y de regreso. Por $200,000, un par de meses de viaje, y sí, qué paseíto y qué bonitos paisajes y los ositos y por eso, pero el daño que se está causando a la naturaleza, porque era una de las áreas vírgenes de la presencia humana y de los impactos que tiene la actividad humana en el planeta. Sí. Ahora, también hay que agregar que se está hablando del fin de la especie humana, no de la Tierra. A la Tierra le venimos valiendo un rábano. O menos. El hecho de que nosotros, la especie humana, estemos sobre la superficie terrestre, que además recordaremos aquella ilustración más que elocuente, Horacio, ¿no? De que si la Tierra fuese como una manzana, la civilización está presente en la cáscara de la manzana. Así es. Es decir, una nadita. Nada. De tal manera que a la hora de que la especie humana desaparezca, la Tierra va a lo que va a decir es al fin. Sí, qué descanso. Sí. Y bueno, ahora sí que remitiéndonos a un escenario también eminentemente literario, aquella novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Ah, claro. ¿Sí? Bueno, pues pongamos que se extingue la especie humana. Sí. Bueno, el personaje de La máquina del tiempo adelanta, no adelanta, viaja en el tiempo a un momento en el que efectivamente estaba extinguida la civilización humana. Sí. Quedaban restos de seres humanos, no restos, algunos individuos, pero servían como mero alimento de la raza o de la especie existente en ese momento. Si no recuerdo mal, eran los Morlocks. Los Morlocks eran los que habían heredado la Tierra, no las cucarachas, los Morlocks. Y llegaba este personaje precisamente a una biblioteca en la cual no había libros, eran unos cubos de cristal para los cuales el lector no funcionaba bien y era difícil entender la tecnología en la que se había dejado el conocimiento humano extinto hacía siglos. Entonces, bueno, nos estamos acercando y los recursos para evitar esta clase de cosas están en la ciencia, están en los científicos, están en los divulgadores y poco caso hacemos de ella. Y en mucho menos caso en México, porque en alguna ocasión ya lo mencionábamos, Horacio, que mientras que en México se asigna, pues ¿qué será? Así con buena suerte se asigna el 0.46% del Producto Interno Bruto a investigación de la ciencia. Sí. En Corea del Norte asignan el 4.6% del Producto Interno Bruto a investigación de la ciencia y salta a la vista, salta convertido en bombas atómicas, que eso es como que el riesgo, pero salta a la vista porque además tienen el nivel más alto de educación junto con Finlandia, etcétera, ¿no? O sea, el Producto Interno Bruto en México va destinado a otras cosas de las que es mejor no hablar. Bien. Perdón. Sí, mucha de la divulgación científica que se llega a hacer en países como México es más que nada por el interés, por el amor, el cariño que le tienen los propios científicos a dar a conocer su trabajo entre sus pares, pero no hablando del medio académico, sino entre la gente con la que uno comparte el tiempo y el espacio que le toca vivir. Ahora sí que yo puedo escribir, alguien podría escribir una teoría, una tesis que va a ser leída por 3 o 4 personas, o uno puede escribir un libro de divulgación que puede llegar a alcanzar miles, decenas de miles de personas que se enteran de cómo funcionan las cosas. Sí, lo acabas de decir la sesión anterior, el libro de las cochinadas de Julieta Fierro, por ejemplo. Exacto. Ese es un acercamiento espléndido a cómo funciona nuestro organismo, lo decíamos, ¿no? Tú lo señalabas con precisión.
si el dedo cabe en la fosa nasal, es porque dedo y fosa nasal son concomitantes, ¿no? Así, son parte de un todo, y funcionan para... Tienen una para función específica, ¿no? Sí. Ahora sí que uno ve al perrito rascándose, Sí. bueno, uno no puede alzar la pata de atrás, iba a decir, Claro. para rascarse la oreja como lo hace un perro. Claro, sí, Sí. es. Pero- Y en ese sentido también hay otro divulgador de la ciencia que se llama Sergio de Régules, Ujú. y específicamente me quiero referir, Horacio, si me lo permites, a su libro El Sol Muerto de Risa, que es un libro de astronomía, Ujú. pero está tan claro, que y tan sencillo y con ánimo de comunicar a los lectores, no Sí. con ánimo de presumir que es una pandemia en el sector, en cierto sector, punto. Ujú. Sí. Sino que Sergio de Régules escribe El Sol Muerto de Risa, y de la biblioteca de las que hablábamos en alguna ocasión, Horacio, del Rincón de los Libros, Sí. incorporaron el libro de Sergio de Régules y lo tienen en bibliotecas de aula en las escuelas. Ujú. Y además creo que se vende en este momento como parte de un libro mucho más amplio que se llama ¿Qué científica es la ciencia?, que lo distribuye, que lo publica el Fondo de Cultura. Sí. Bien, si alguien quiere acercarse a la ciencia pero no quiere exhibirse como ignorante de la ciencia, pues entonces lo podemos invitar para que vaya, por ejemplo, a la librería Carlos Monsiváis. Ujú. Tienen una muy amplia y rica sección de libros para niños. Ahí puede pedir ¿Qué científica es la ciencia?, de Sergio de Régules, e irse a su casa fingiendo que está preparando lecturas para su hijo, cuando en realidad se está divirtiendo. Él Se está mismo divirtiendo porque es divertida la es ciencia. muy divertido. Este libro, la ciencia en general, es muy divertida. Y ya nos lo demostró Carl Sagan, ¿no? Con aquella serie de Universo, por ejemplo. Claro, ¿no? sí, Cosmos. Cosmos, claro. Sí, Perdón, Universo es la nueva versión. Sí, sí. Ahora sí que te platicaba yo un sentimiento que me provoca la divulgación de la ciencia Sí. cuando lee uno una de sus vertientes, que es la acabar con la pseudociencia. Sí. Ahora sí que hasta un programa hubo un tiempo de los cazadores de mitos. Sí. Nuestra claro. sociedad Discovery. nos encanta creer que la chía sirve para esto, que La soya es un alimento mágico. sí, que la leche de alpiste, Claro. que la leche de soya, Sí, que sí, la sí. leche de y los divulgadores se especializan en recabar estos temas, planteárselos a los científicos, siendo claro que ellos no son científicos, Sí, sí, sí. sino Divulgadores. preguntan a los que saben, oiga, ¿y es cierto que la chía esto y aquello? Y el científico en su lenguaje, luego de darle un síncope y de bajarse el enojo, es que no es posible que crean eso. Bueno, ya el divulgador lo pone en términos, no es cierto, y no es cierto esto, y esto, y esto, y esto. Yo hice una muy pequeña investigación con los datos que tenía yo a la mano respecto de una que está muy de moda, la leche de almendra. Sí. La leche de almendra es buena para las dietas, es buena para el colesterol y para 800 cosas, inclusive para vivir 125 años. Pero a la hora que se pone uno a ver los contenidos que trae Sí, eso, sí, sí. y un envase y otro envase, porque hay de 20. Sí, hay de 20, claro. Hay sí. desde la barata hasta la cara, Sí. y la muy cara. Sí. Y bueno, ahora sí que consultando con algunos artículos hechos por divulgadores ya profesionales sobre este tema, resulta que cuando mucho el litro de leche de almendra Sí. trae un 0.5 de almendra. No me digas. ¿Sí? El resto es lo que sea, Claro. pero no es almendra. Sí. ¿Sí? Entonces, uno, las almendras no dan leche. Número 1. Sí, primero que nada. Y segundo, eso que se está tomando no es de almendra, es
1000 cosas, pero no es alma. Sí, Sí. tiene, pero podría decir, voy a tomar leche de jarabe de maíz porque eso es lo que más contiene, o voy a tomar leche de agua porque eso es lo que más contiene. Claro. Bueno, entonces uno cree que se está curando de sus males, incluso hay gente que se siente mejor, pero es porque Placebo. claro, es el efecto placebo. Sí. Se quiere sentir bien y necesita sentirse bien, y nada más necesita un disparador, un placebo, para lograrlo. Pero hombre, pagar 60 pesos el bote de eso por algo que no es y que realmente es una mentira. Bueno, los divulgadores están en el plan heroico de desenmascarar esta clase de actitudes fraudulentas de la industria. La industria no es mala en sí, ellos están haciendo negocios y el problema es que yo me crea lo que me están diciendo. Lo de la chía es lo de la linaza hace algún tiempo, lo de etcétera. Todo eso, claro. Ha habido miles de ejemplos y habrá otros tantos en el futuro cercano, pero no nos están haciendo bien ninguno. No, la chea hace el efecto que ha hecho toda la vida cuando está presente. Sí. Cuando no está presente, por más que se llame leche de chía o leche de lo que tú quieras, no puede tener ningún efecto, desde luego, ¿no? Claro que Así no. como el queso deslactosado. Si el queso es un producto lácteo, si lo deslactosas, entonces, ¿qué te estás comiendo? Pues nada. Por ejemplo, ¿no? Que según aquel dicho popular de es que valió lo que se le unta al queso. ¿Y qué es lo que se le unta al queso? Pues nada. Nada, claro. Sí. También está el caso de la moringa. Sí. La moringa me llama la atención. Yo no la conocía hasta hace un año en que tuvimos la oportunidad de estar en Torreón para la Feria de la Ciencia. Uno de los equipos que venía del norte hizo un preparado para desinfectar el agua a partir de la moringa. La moringa, sí. Pero la moringa en su proyecto, conste, hacía el efecto de abrillantador de agua. No de otra cosa, no de purificador, no. Le daba cierto brillo porque hacía que se precipitaran los... Pues todas las sustancias, las partículas. Entonces, para eso servía la moringa. Luego de ese momento para acá he visto una explosión de moringa, de que hay por todos lados y que sirve para todo. Y digo, bueno, pues... Para conseguir novia. Exacto, estos chicos de allá del Tecnológico de Acuña o de por allá, le estaban dando una utilidad muy práctica y muy directa para algo que quién sabe si sirva para todo lo demás que dicen. Sí, así es. Y lo que pasa es que la pseudociencia es tan terrible como todas las pseudos que conocemos, ¿no? Uh-huh. Aquellas personas que te leen el tarot de una manera incorrecta, me refiero. Uh-huh. El tarot, que es una enorme tradición y con sus respectivas bases que deben ser poderosas para mantenerse durante tanto tiempo, o como la cartomancia, o como la lectura del café, o como todo eso. Seguramente en algún momento tuvieron alguna fundamentación creíble, como el I Ching, por ejemplo, que es el libro del juego de las adivinaciones chino. Pero el libro se llama El libro del juego de las adivinaciones. En ese tenor, En ese el contexto, juego sí, de... sí. Que, bueno, viendo el I Ching, realmente son tan generales y tan razonables la mayoría de los planteamientos. Oye, que pues sí, realmente sí funciona mucho mejor que el horóscopo chino o el horóscopo no chino o el horóscopo de, ¿cómo se llama? De Misada, que está de moda. Seamos serios, Horacio, por favor. Somos serios, lo estamos. Pero el hecho es de que mucha gente no sale de su casa sin haberlo leído o consultado. Claro, por supuesto, sí, es cierto. Y eso es grave. Sí, muy grave. Y eso es justamente la pseudociencia. Y entonces la idea es que con estos libros de los que estamos hablando y de algunos que hablaremos cuando regresemos del corte, pues la invitación es no a dejar de creer en la Ouija. Pero además de creer en la Ouija, quizás si le echamos un ojito a lo que dice Stephen Hawking sobre el tiempo, por ejemplo, o lo que dice Sergio de Régules, del que hablábamos, sobre cómo son las constelaciones y cómo son las estrellas enanas y cómo se forman las supernovas, bueno, ya tendremos dos alternativas de creencia, ¿no?
Sí. Va de lo astronómico a lo astrológico y ahí cada quien sabe para dónde va a irse. Amigos, estamos en Invítame a Leer 482-995, aquí es de Radio Universidad, transmitiendo para ustedes. Vamos a un corte, Horacio. Regresamos. En apartamento. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad. Audio activa tus ideas. Después de la tormenta viene la esperanza. Hoy es el momento de Coahuila. Atrás dejemos la corrupción y el engaño. Una mayoría ciudadana podrá más que todos los corruptos del Estado. Bienvenidos quienes trabajan día a día con el corazón. Bienvenidos quienes no se sienten representados. Bienvenidos todos. Mi gente, vamos con todo y de frente a dar un golpe ciudadano por Coahuila. ¡Arre! Partido del Trabajo. Con gran orgullo, quiero decirte que el Partido Verde es el único que cumple lo que promete. Siempre trabajamos para que nunca le falte medicamento y atención médica a tu familia, para incluir la educación ambiental en las escuelas y que tus hijos tengan una educación de calidad, para seguir combatiendo la inseguridad, para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de Coahuila. Soy José Refugio Sandoval, vocero del Partido Verde. No olvides que el verde es el único que cumple lo que promete. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audio activa tus ideas. El cambio que todos queremos es vivir sin corrupción, porque la corrupción te pega a ti directamente. Donde hay corrupción, hay pobreza. Donde hay pobreza, no hay empleo, ni medicinas, ni buenos servicios. Donde hay corrupción, hay violencia, inseguridad y tristeza. Vivir así no es normal. Anímate, alégrate, levántate. Construyamos juntos el cambio que todos queremos. Con valor, con emoción, con alegría. UDC, libérate ya. Nosotros le decimos gobierno. Los griegos le llamaron politeia. Los romanos se referían a él como res publica. Porque gobernar es cosa de todos, escucha todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa Res Pública del Instituto Nacional Electoral y Radio Universidad. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Bien, estamos aquí en Invítame a Leer, este programa de Radio Universidad que tiene el orgullo, y eso se me llena la boca de decir, el orgullo de contar con Horacio Cárdenas. Horacio, qué interesante. Gracias, eso Gerardo. Que estabas contando como la abstracción necesaria para poder establecer que la Tierra es redonda, que en este momento, si se lo dices a un niño de primaria, te va a decir, ay tío, por favor, y se revuelca de la risa. Bueno, hasta cierto punto, porque hay encuestas serias hechas en países serios, importantes del primer mundo, donde, bueno, y le preguntan a gente ya mayor, que ya egresó del sistema educativo de su país,
¿qué forma tiene la Tierra? Pues es plana. Sí. Es plana y... oiga, pero es que no ha visto que en los mundos y en eso... No es cierto, es plana. ¿Y por qué es plana? Pues porque yo la veo plana. Punto. Y comentábamos, no la anécdota, sino lo dice la historia, que cuando Ptolomeo hizo una de las primeras estimaciones de las dimensiones de la Tierra, le pidió a un amigo, a un colega, a ver, yo voy a estar aquí en el Cairo y en el momento en que sean las 12 del día, en que no se proyecta sombra, puso un palo clavado en la tierra, en ese momento lo vamos a registrar. Sí. Y tú te vas a Alejandría, otra ciudad del antiguo imperio egipcio, ¿sí? Y ahí vas a hacer lo mismo. En el momento en que sean las 12 del día, lo vas a registrar. Sí. Y a partir de la distancia conocida entre el Cairo y Alejandría, y los momentos específicos en que ocurrió, nosotros podemos hacer el cálculo de cuánto mide la Tierra. Sí. Y bueno, lo comentábamos fuera de micrófono que Ptolomeo estimó las dimensiones de la Tierra, la circunferencia en 39,000 kilómetros. ¿Sí? Bueno, y le comentaba, sí, se equivocó en unos 100, 120 kilómetros, pero estamos hablando que lo hizo con un palo clavado en la Tierra, y otro palo clavado en otro punto, y con esos dos elementos más la observación pudo estimar las dimensiones casi correctas de la Tierra hace 4,000 años y sin ningún elemento técnico, ni satélites, ni GPS, ni nada. Y además lo dijo y todo el mundo dijo, está bien, ya, ok, ¿qué sigue? Y en la Edad Media, cuando Giordano Bruno y Galileo dijeron la Tierra es redonda, bueno, les costó. No. Para la hoguera y la excomunión y la humillación pública y que estuvieran con el cepo durante no sé cuántos días ahí. Sí, público, antes de ser ejecutados públicamente. Y todo para que, bueno, finalmente hace pocos años, la iglesia decidió, bueno, vamos a perdonarlos. Entonces tuvieron que mandar a alguien al infierno para... Ustedes dos que estaban aquí... Perdón. Salen. Sí, perdón. Sí, Entonces, claro, porque el pensamiento es completamente distinto. Mientras que los dioses griegos no se metían con las cuestiones tan morales, porque la moral era distinta entre los griegos, digamos, el dios medieval, nuestro dios occidental medieval, era el Big Brother. Era castigador. Y además castigaba no solamente las acciones, sino los pensamientos y las intenciones. Sí, hasta las intenciones que no tiene uno, hasta esas eran castigadas. Por suerte, eso ya no lo tenemos. Pero sí quiero regresar a esta observación que haces, Horacio, de que todavía hoy hay gente que afirma que la Tierra es plana, y no solo eso, todavía hoy, y sobre todo en Estados Unidos, e invito a los amigos del auditorio a comprobar esto que estamos comentando, entrar al navegador o a consultarlo. En este momento en Estados Unidos casi el 50% de la población, un poco menos del 50% de la población, sigue pensando que somos hijos de Dios, en el sentido de la creación, de la evolución. Así es, o sea, el creacionismo es una teoría, incluso a mí me llama mucho la atención el movimiento o doctrina, o como le quieran llamar, del Christian Science. O sea, es un planteamiento eminentemente religioso, además de corte protestante, que es mucho más estudiado que el católico, que es más bien sentimental. De fe. Este es a partir de lo que dicen las escrituras, vamos a estudiar y vamos a acercarnos a la ciencia, y de ahí vamos a derivar una teoría que es el creacionismo. Entonces, a la hora que lee uno el Christian Science Monitor, que es un periódico bastante respetado en algunos temas, de economía, de física, de astronomía, se va a la ciencia. Donde empieza a desbarrar es en la parte de biología, la parte, ahora sí, porque ahí sí, pues lo que dicen las escrituras y no se toca. Entonces es un concepto, una manera de interpretar el mundo y la ciencia extremadamente raro para uno. Sí, ellos lo entienden más que perfectamente y se apegan a eso,
y llega a competir con cadenas noticiosas como CNN y otras, claro, porque realmente tiene gente muy preparada, muy pensante, pero adoctrinada en eso, y ahora sí que sácalos de ahí. Y ahora que dices de biología, creo que es la parte más delicada cuando la ciencia se acerca a la biología, porque se acerca a nuestro cuerpo. Sí. Y yo recuerdo que hace muchos años, hablo de los 60, en un colegio religioso de Saltillo se instruyó a las jovencitas para que graparan el capítulo de biología en la parte del capítulo de la reproducción, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, desde luego que lo que hacía era garantizar que las jovencitas llegaran al matrimonio con los ojos vendados, tal cual. Engrapados, literalmente. Sí, literalmente engrapados. Y si eso es escandaloso porque, pues tal cual, ¿no? La garantía de la ignorancia respecto al cuerpo propio. Me asombra que en este momento, en nuestra ciudad, acabo de enterarme de que hay un colegio que instruyó a los jóvenes para que graparan el capítulo de reproducción a nivel de secundaria. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué las violaciones? ¿Por qué los embarazos adolescentes? Bueno, todavía estamos, ahora sí, como decíamos al principio, siglo XXI. En plena Edad Media. En plena Edad Media. Temprana, además. Ante eso. Oye, y quiero regresar otra vez a la cuestión del tiempo del que hablábamos al principio, porque eso es fascinante. Sí. Y hay un libro, Horacio, que en particular quisiera hablar de él, que se llama Los Descubridores. Es un libro que lo escribió un colega tuyo, el doctor Daniel Bernstein, que fue director de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, bibliotecario, ¿no? Así como con tu formación. Y él tiene un libro en el que hace una divulgación tan amena, casi me atrevería a decir que hace más que divulgación científica, chisme científico. Oh. Porque sin adulterar absolutamente nada, sin modificar datos, nombres, nada, nos lo cuenta de una manera tan atractiva que uno estaría dispuesto a pensar que es cualquier cosa, incluyendo chisme científico. Está compuesto el libro por varios capítulos, uno dedicado al tiempo, otro dedicado a la cartografía, a cómo se armó los mapas, desde luego, ¿no? Y que es toda una tarea totota. Otro, cómo se formó la sociedad, cómo se formó la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Pero, Horacio, si me permites, quiero citar la parte del Papa Gregorio XIII, que como sabemos fue el que mandó a la banca el calendario juliano, sí, ¿no? Y puso en funcionamiento el calendario gregoriano, que es el nuestro. Sin embargo, había entre la población, estoy hablando del medioevo, entre la población medieval había reticencias para adoptar el calendario juliano, y aunque ya estaba en funcionamiento el calendario gregoriano, pues la gente decía, ajá, sí está bien, pero yo aquí en mi casa sigo funcionando con este calendario. Claro. Entonces, según lo reporta Daniel Bernstein, el Papa Gregorio XIII hace lo siguiente, y si me permites voy a citar textualmente. El Papa Gregorio XIII, aunque es recordado en nuestros días por su pública acción de gracias tras la matanza de protestantes del día de San Bartolomé en París, que después hablaremos de ella ahora sí. Otro cuento. No. Fue también un reformador enérgico que resolvió enmendar definitivamente el calendario. En 1582, Gregorio XIII, llevando a buen fin un movimiento a favor de la reforma del calendario que ya tenía al menos un siglo de existencia, ordenó que después del 4 de octubre siguiera el 15 de octubre. Esto implicaba que al año siguiente el equinoccio de primavera ocurriría, tal como lo requiere el calendario solar de las estaciones, el 21 de marzo. Oh. Y de este modo nos va contando N cantidad de cosas. A mí lo que más me llama la atención de las situaciones que se van dando en la ciencia y en la historia, y que son un tanto irracionales desde mi punto de vista, es cómo le hacían nuestros antepasados para ir contando de adelante para atrás.
estamos en el año 2017, bueno, Sí. sigue el 2016, Sí. luego sigue el 2015, y así vamos a llegar hasta el año 1 y el año 0, y ahora sí empezamos a contar Sí. en nuestra era. Sí. ¿Sí? Incluso a mí se me hace extrañísimo ver las biografías de griegos, mesopotamios, cómo están planteados del año 328 al año 295. Pero ¿cómo le hizo esta persona para vivir al revés? Contabilizado al revés. No tiene, desde un punto de vista lógico, Claro. o sea, de estructura mental, sí. no tiene ningún sentido y ninguna lógica, y sin embargo ha permeado este método, este modelo de tratar la historia Sí. desafortunada y irrespetuosa desde mi punto de vista, porque bueno, yo goberné de tal día a tal día y nací tal día y me morí tal día y punto. Claro. Nada de que de atrás para adelante y de adelante para atrás, no. Sí, es una de las convenciones y sobre eso habla justamente Daniel Borenstein, como también habla de el sentido del tiempo, como lo decía para explicar Einstein, se atribuye a Einstein la explicación de la relatividad y el tiempo. Ujú. Si te sientas sobre un comal ardiente, 1 minuto parecerá 1 hora. Si te Ujú. sientas junto a una mujer hermosa durante 1 hora, te parecerá 1 minuto. Así es. El escritor de ciencia ficción por excelencia, que es Stephen King, Sí. tiene un cuento, ¿por qué es cuento? Que se llama El tiempo es un pequeño pony. Sí. Y es un cuento en el que un abuelo sienta a su pequeño nieto en su rodilla y le cuenta sobre el tiempo. Y le dice, no, es que a tu edad el tiempo se percibe diferente de a mi edad y a la edad de tus papás y en las diferentes épocas de la vida. Porque para un niño un día puede ser eterno, no hay, Nunca se acaba. nunca se acaba. En cambio, cuando uno está trabajando, empieza la semana, ya se acabó. Es más, estamos en marzo y Claro. todavía estamos pensando de la rosca de Reyes de ayer. Sí. Y bueno, cuando llega a la edad avanzada, el tiempo vuelve a cambiar, se vuelve a estirar para algunos, a compactar para otros. Entonces, es un cuento muy interesante, hasta filosófico, sobre todo tratándose de alguien como Stephen King, que se da el tiempo de dejar los fantasmas y los cadáveres ambulantes para tratar este tema tan interesante. Sí. Fíjate que en cierta ocasión estaba en la Universidad de Guanajuato, en tal evento de editorial, y dice el coordinador editorial de la Universidad de Guanajuato: bien, una vez que que ha terminado la inauguración, que fue a las 10 de la mañana, una vez que ha terminado la inauguración, nuestro programa indica tales actividades, y a las 6 de la tarde vamos a presentar el libro fulano de tal. Pero como fulano de tal tiene que regresarse a León, Guanajuato, y el tiempo es elástico, en este momento son las 6 de la tarde. Fulano, pasa a presentar tu libro. Adelante. Y Entonces, todo lo demás. Sí, claro, y eso es muy simpático. Bien, este libro de los descubridores sí es para quien está interesado, ¿no?, en el tiempo. Y el otro capítulo del que hablábamos, Horacio, que es la historia de la cartografía, que parte de un principio fundamental, y es tratar de abstraer el espacio para después representarlo gráficamente. Así es. Y para resolver una cuestión elemental. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo puedo regresar aquí si me voy a otro lado? Sí. ¿Dónde estoy? Tal cual. Y que pasa, conforme va creciendo la economía, pues ¿dónde estoy y hasta dónde están los límites de mi propiedad? Así es. No, porque yo estoy aquí y esta es mi propiedad, pero ¿cómo sé que tu propiedad empieza donde termina la mía? Y había que establecer una medida del espacio. En este capítulo de la geografía y la cartografía, como su representación en un papel, cómo representamos los espacios, es uno de los, como decíamos ahorita, es uno de los ejercicios intelectuales más profundos, quizá
junto con la comprensión del tiempo, está la comprensión del espacio, así es, como el de la creación y desarrollo de un lenguaje primero oral y después escrito, y la comprensión y desarrollo de las matemáticas. Para quien tenga la fortuna de saber matemáticas, que no es mi fortuna, yo creo que solamente le faltaría un solo atributo para ser el hombre perfecto, y es tocar un instrumento musical. Así es, ¿no? Pero así como tú lo comentas, las matemáticas están en todo y sirven para todo, incluyendo la música. Así es, en el conservatorio en México en este momento está a punto de, o ya empezó, una nueva asignatura después de muchas discusiones que se llama Matemúsica. Y es lo que hizo Juan Sebastián Bach, ni más ni menos. Y es lo que hace toda la música, y la unión entre la música, estos sonidos que aumentan y disminuyen de intensidad y de extensión de onda y que se combinan con los silencios. Los sonidos, cuando son música, más nuestra capacidad neurológica, es de lo que aborda el neurólogo Oliver Sacks, ¿no? Este neurólogo inglés que vivió en Estados Unidos y que es autor de dos libros muy, muy conocidos, el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que son cuentos en torno a casos de neurología que él vivió y atendió, y la novela Despertares, ¿no? Que se hizo película. Sí, con William Robin. Sí, Sí. Robin Williams. Robin Williams, y perdón. Robert De Niro, exactamente cómo a partir de la administración de la levodopa en ciertos enfermos de Parkinson y que se quedaban en estado vegetativo, cómo podía recuperar las funciones de la corteza cerebral y cosas que ya no voy a decir para que nuestros amigos del auditorio lean Despertares de Stephen, de Oliver Sacks, sí. o vean la película, por lo menos, que la película está muy bien hecha. Claro. Bien, Oliver Sacks además es melómano y escribió este libro que se llama Musicofilia desde la neurología, es decir, cómo entendemos a la música desde la neurología, desde el cerebro, y es de una delicia, Horacio. Realmente uno se pregunta cómo es posible que haya personas que carezcan de ritmo o de tono. Por ejemplo, hay uno de los artículos de este libro en el que una persona va con el doctor y le dice que todo el mundo se burla de él en su trabajo, porque a la hora de cantar las mañanitas, él no sabe cantar. Y entonces le hace una serie de estudios y le dice, bueno, usted no está entonado, pero su cerebro está perfectamente bien. A ver, cánteme el himno nacional, y no lo canta, o sea, tiene, como dicen los clásicos, un oído de artillero. Así es, totalmente sordo. Pero estaba hojeando tu libro y dice que entre otras personas que carecían de ritmo está el Che Guevara. Sí. Y no solo eso, sino también se atribuye la carencia de un oído musical a Einstein, por ejemplo. También. ¿No? Y el otro extremo es el de Beethoven, que careciendo del oído externo, él ya había aprendido para cuando compuso la Sinfonía Heroica, el número 3, él ya tenía toda la estructura, hasta sus últimas consecuencias, toda la estructura musical en su cerebro. Y entonces no necesitaba oír los sonidos que producían los instrumentos. Oliver Sacks responde en este libro de Musicofilia, responde cómo era posible que Beethoven compusiese música, que compusiera, por ejemplo, la Catedral sine qua non, ¿no? Sin ir más allá, sin cuestionamiento alguno de musical, que es la 9ª Sinfonía. Así es. ¿Cómo es posible que él pudiera componer esa música sin escuchar? Y Oliver Sacks responde, del mismo modo que un poeta sordo puede componer poesía porque no necesita escuchar el ritmo, porque ya de las vocales y las claro, porque ya todo lo tiene en su cabecita, ¿no? Para los melómanos, melófilos, músicos y estudiantes de música de nuestra facultad de música que tenemos en la universidad. Musicofilia es un libro publicado por Anagrama y es un libro más o menos reciente de Oliver Sacks. Creo que es un libro que todo mundo, si no tiene que leer, porque insisto, eso de tienes que es odiosísimo, sí es recomendable. Es un libro del 2009
Y bueno, esa es una recomendación que apareció de pronto por aquí. Así es, todo tiene su ciencia, o debería de tenerla, o deberíamos de conocerla. Hay muchas carreras que se estudian porque, no, es que yo no quiero saber nada de matemáticas, sí. O es que yo no quiero volver a saber nada de química. Bueno, la química se necesita para cocinar, y la biología, todo. Entonces, ese negarse a es pues perjudicial para nosotros mismos. De allí la importancia. No se trata de ser exhaustivo, ni ser científico. Se trata simplemente de ser receptivo a las ofertas que nos hacen los divulgadores de la ciencia, claro, como el eslabón entre la ciencia pura que ocurre en los centros de investigación y lo que es el público en general. Sí. Para eso están los libros de divulgación, muchos de los cuales son extremadamente divertidos. Sí, como el libro de las cochinadas de Julieta Fierro, o el libro del Sol Muerto de la Risa de Sergio Regles, del que hablábamos. Si me permites, voy a leer esta cita del Che Guevara. Claro. ¿No? En el libro de Musicofilia de Oliver Sacks, la página 126. Hay muchas formas de sordera al ritmo, leve o profunda, congénita o adquirida. El Che Guevara era famoso por ser sordo al ritmo. Se le podía ver bailando un mambo mientras la orquesta tocaba un tango. También padecía una considerable sordera al tono. Lo cual es muy interesante porque está catalogado como uno de los grandes intelectos del tiempo, independientemente de su capacidad de organización de gente y de su astucia militar y demás. Es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo que tenía esa carencia particular. Bueno, una carencia que se suple con otras grandes cualidades de la persona. Sí, así es. Y en este momento nuestros artistitas carecen también de voz, de ritmo, de tono, de melodía, pero para eso existen las computadoras. Y para eso está la mercadotecnia, para vendernos como bueno lo que realmente no lo es. Claro. Así también eso tiene su ciencia. Chiste. Y sí, no es cualquier cosa. ¿Cuál es tu libro de divulgación científica preferido, Horacio? Mira, yo me voy mucho por lo de Julieta Fierro. Sí. Finalmente fue mi maestra. Sí. Y las tengo fidelidades aquí, son las fidelidades. Pues sí, yo tomé un diplomado con ella hace más de 20 años, cuando ni siquiera había internet, se hacía por videoconferencia. Y bueno, muy interesante. Que curiosamente era de prospectiva de la ciencia y la tecnología. Bueno, el libro que mi favorito es La familia del Sol, de Julieta Fierro y Ángel Herrera. Muy interesantes los trabajos. Sí, porque a mí siempre me ha llamado la atención esa capacidad de Julieta de hablar de biología y hablar de política y hablar de divulgación y como materia, cuando lo que ella realmente es astrónomo. Sí. Y te comentaba que hace este número o el número anterior de la revista Nexos publica una entrevista que le hace Julieta Fierro justamente, pero como melómana. ¿No? Y le dice creo que son 10 preguntas. ¿Cuál es tu disco preferido? ¿Cuál es el disco que más has llorado? ¿Cuál es el disco que...? También es melómana. Quiero decir, cuando una persona sabe de una cosa, cuando una persona sabe dos cosas aparentemente disímulas, es porque es una persona curiosa. Oye, y cuando a una persona le preguntan sus 3 libros favoritos y se atora para responder, a lo mejor es porque tiene demasiados libros favoritos. Y se le hacen bola a todos, como un embudo. Así ¿Cómo es. me pides que te hable de 3 si yo leo 350 libros? Sí, al año. Digo, por favor, no quieres que me acuerde de todo. Horacio, como siempre es un placer hablar de libros contigo. Gerardo Segura, a nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Hasta luego. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad.
a la hora que lee uno el Christian Science Monitor, que es un periódico bastante respetado en algunos temas, de economía, de física, de astronomía, se va a la ciencia. Donde empieza a desbarrar es en la parte de biología, la parte, ahora sí, porque ahí sí, pues lo que dicen las escrituras y no se toca. Entonces es un concepto, una manera de interpretar el mundo y la ciencia extremadamente raro para uno. Sí, ellos lo entienden más que perfectamente y se apegan a eso y llega a competir con cadenas noticiosas como CNN y otras, porque realmente tiene gente muy preparada, muy pensante, pero adoctrinada en eso, y ahora sí que sácalos de ahí. Y ahora que dices de biología, creo que es la parte más delicada cuando la ciencia se acerca a la biología, porque se acerca a nuestro cuerpo. Sí. Y yo recuerdo que hace muchos años, hablo de los 60, en un colegio religioso de Saltillo se instruyó a las jovencitas para que graparan el capítulo de biología en la parte del capítulo de la reproducción, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, desde luego que lo que hacía era garantizar que las jovencitas llegaran al matrimonio con los ojos vendados, tal cual. Engrapados, literalmente. Sí, literalmente engrapados. Y si eso es escandaloso porque, pues tal cual, ¿no? La garantía de la ignorancia respecto al cuerpo propio. Me asombra que en este momento, en nuestra ciudad, acabo de enterarme de que hay un colegio que instruyó a los jóvenes para que graparan el capítulo de reproducción a nivel de secundaria. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué las violaciones? ¿Por qué los embarazos adolescentes? Bueno, todavía estamos, ahora sí, como decíamos al principio, siglo XXI. En plena Edad Media. En plena Edad Media. Temprana, además. Ante eso. Oye, y yo quiero regresar otra vez a la cuestión del tiempo del que hablábamos al principio, porque eso es fascinante. Sí. Y hay un libro, Horacio, que en particular quisiera hablar de él, que se llama Los Descubridores. Es un libro que lo escribió un colega tuyo, el doctor Daniel Bornstein, que fue director de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, bibliotecario, ¿no? Así como con tu formación. Y él tiene un libro en el que hace una divulgación tan amena, casi me atrevería a decir que hace más que divulgación científica, chisme científico. Oh. Porque sin adulterar absolutamente nada, sin modificar datos, nombres, nada, nos lo cuenta de una manera tan atractiva que uno estaría dispuesto a pensar que es cualquier cosa, incluyendo chisme científico. Está compuesto el libro por varios capítulos, uno dedicado al tiempo, otro dedicado a la cartografía, a cómo se armó los mapas, desde luego, ¿no? Y que es toda una tarea totota. Otro, cómo se formó la sociedad, cómo se formó la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Pero, Horacio, si me permites, quiero citar la parte del Papa Gregorio XIII, que como sabemos fue el que mandó a la banca el calendario juliano, ¿no? Y puso en funcionamiento el calendario gregoriano, que es el nuestro. Sin embargo, había entre la población, estoy hablando del medioevo, entre la población medieval había reticencias para adoptar el calendario juliano, y aunque ya estaba en funcionamiento el calendario gregoriano, pues la gente decía, ajá, sí está bien, pero yo aquí en mi casa sigo funcionando con este calendario. Claro. Entonces, según lo reporta Daniel Bornstein, el Papa Gregorio XIII hace lo siguiente, y si me permites voy a citar textualmente. El Papa Gregorio XIII, aunque es recordado en nuestros días por su pública acción de gracias tras la matanza de protestantes del día de San Bartolomé en París, que después hablaremos de ella ahora sí. Otro cuento. No. Fue también un reformador enérgico que resolvió enmendar definitivamente el calendario. En 1582, Gregorio XIII, llevando a buen fin un movimiento a favor de la reforma del calendario que ya tenía al menos un siglo de existencia, ordenó que después del 4 de octubre siguiera el 15 de octubre. Esto implicaba que al año siguiente el equinoccio de primavera ocurriría
tal como lo requiere el calendario solar de las estaciones, el 21 de marzo. Oh. Y de este modo nos va contando N cantidad de cosas. A mí lo que más me llama la atención de las situaciones que se van dando en la ciencia y en la historia, y que son un tanto irracionales desde mi punto de vista, es cómo le hacían nuestros antepasados para ir contando de adelante para atrás. Estamos en el año 2017, bueno, sigue el 2016, luego sigue el 2015, y así vamos a llegar hasta el año 1 y el año 0, y ahora sí empezamos a contar en nuestra era. Sí. Incluso a mí se me hace extrañísimo ver las biografías de griegos, mesopotamios, cómo están planteados del año 328 al año 295. Pero ¿cómo le hizo esta persona para vivir al revés? Contabilizado al revés. No tiene, desde un punto de vista lógico, o sea, de estructura mental, no tiene ningún sentido y ninguna lógica, y sin embargo ha permeado este método, este modelo de tratar la historia desafortunada y irrespetuosa desde mi punto de vista, porque bueno, yo goberné de tal día a tal día y nací tal día y me morí tal día y punto. Nada de que de atrás para adelante y de adelante para atrás, no. Sí, es una de las convenciones, y sobre eso habla justamente Daniel Bernstein, como también habla de el sentido del tiempo, como lo decía para explicar Einstein. Se atribuye a Einstein la explicación de la relatividad y el tiempo. Si te sientas sobre un comal ardiente, un minuto parecerá una hora. Si te sientas junto a una mujer hermosa durante una hora, te parecerá un minuto. Así es. El escritor de ciencia ficción por excelencia, que es Stephen King, tiene un cuento, ¿por qué es cuento? Que se llama El tiempo es un pequeño pony. Y es un cuento en el que un abuelo sienta a su pequeño nieto en su rodilla y le cuenta sobre el tiempo, y le dice, no, es que a tu edad el tiempo se percibe diferente de a mi edad y a la edad de tus papás y en las diferentes épocas de la vida, porque para un niño un día puede ser eterno, no hay, nunca se acaba. En cambio, cuando uno está trabajando, empieza la semana, ya se acabó. Es más, estamos en marzo y todavía estamos pensando de la rosca de Reyes de ayer. Y bueno, cuando llega a la edad avanzada, el tiempo vuelve a cambiar, se vuelve a estirar para algunos, a compactar para otros. Entonces, es un cuento muy interesante, hasta filosófico, sobre todo tratándose de alguien como Stephen King, que se da el tiempo de dejar los fantasmas y los cadáveres ambulantes para tratar este tema tan interesante. Sí. Fíjate que en cierta ocasión estaba en la Universidad de Guanajuato, en tal evento de editorial, y dice el coordinador editorial de la Universidad de Guanajuato: bien, una vez que que ha terminado la inauguración, que fue a las 10 de la mañana, una vez que ha terminado la inauguración, nuestro programa indica tales y tales actividades, y a las 6 de la tarde vamos a presentar el libro fulano de tal. Pero como fulano de tal tiene que regresarse a León, Guanajuato, y el tiempo es elástico, en este momento son las 6 de la tarde. Fulano, pasa a presentar tu libro. Adelante. Y entonces, todo lo demás. Claro, eso es muy simpático. Bien, este libro de los descubridores sí es para quien está interesado, ¿no?, en el tiempo. Y el otro capítulo del que hablábamos, Horacio, que es la historia de la cartografía, que parte de un principio fundamental, y es tratar de abstraer el espacio para después representarlo gráficamente. Así es, y para resolver una cuestión elemental. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo puedo regresar aquí si me voy a otro lado? Sí, ¿dónde estoy? Tal cual. Y que pasa, conforme va creciendo la economía, pues ¿dónde estoy? Y
hasta dónde están los límites de mi propiedad. Así es. No, porque yo estoy aquí y esta es mi propiedad, pero ¿cómo sé que tu propiedad empieza donde termina la mía? Y había que establecer una medida del espacio. En este capítulo de la geografía y la cartografía, como su representación en un papel, cómo representamos los espacios, es uno de los, como decíamos ahorita, es uno de los ejercicios intelectuales más profundos, quizá junto con la comprensión del tiempo, está la comprensión del espacio. Así es. Como el de la creación y desarrollo de un lenguaje primero oral y después escrito, y la comprensión y desarrollo de las matemáticas. Para quien tenga la fortuna de saber matemáticas, que no es mi fortuna, yo creo que solamente le faltaría un solo atributo para ser el hombre perfecto, y es tocar un instrumento musical. Así es, ¿no? Pero así como tú lo comentas, las matemáticas están en todo y sirven para todo, incluyendo la música. Así es, en el conservatorio en México en este momento está a punto de, o ya empezó, una nueva asignatura después de muchas discusiones que se llama Matemúsica. Y es lo que hizo Juan Sebastián Bach, ni más ni menos. Y es lo que hace toda la música, y la unión entre la música, estos sonidos que aumentan y disminuyen de intensidad y de extensión de onda y que se combinan con los silencios. Los sonidos, cuando son música, más nuestra capacidad neurológica, es de lo que aborda el neurólogo Oliver Sacks, ¿no? Este neurólogo inglés que vivió en Estados Unidos y que es autor de dos libros muy, muy conocidos, el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que son cuentos en torno a casos de neurología que él vivió y atendió, y la novela Despertares, ¿no? Que se hizo película. Sí, con William Robin. Sí. Sí. Robin Williams. Robin Williams, y perdón. Robert De Niro, exactamente cómo a partir de la administración de la levodopa en ciertos enfermos de Parkinson y que se quedaban en estado vegetativo, cómo podía recuperar las funciones de la corteza cerebral y cosas que ya no voy a decir para que nuestros amigos del auditorio lean Despertares de Stephen, de Oliver Sacks, sí. o vean la película, por lo menos, que la película está muy bien hecha. Claro. Bien, Oliver Sacks además es melómano y escribió este libro que se llama Musicofilia, desde la neurología, es decir, cómo entendemos a la música desde la neurología, desde el cerebro. Y es de una delicia, Horacio. Realmente uno se pregunta cómo es posible que haya personas que carezcan de ritmo o de tono. Por ejemplo, hay uno de los artículos de este libro en el que una persona va con el doctor y le dice que todo el mundo se burla de él en su trabajo, porque a la hora de cantar las mañanitas, él no sabe cantar. Y entonces le hace una serie de estudios y le dice, bueno, usted no está entonado, pero su cerebro está perfectamente bien. A ver, cánteme el himno nacional, y no lo canta. O sea, tiene, como dicen los clásicos, un oído de artillero. Así es, totalmente sordo. Pero estaba hojeando tu libro y dice que entre otras personas que carecían de ritmo está el Che Guevara. Sí. Y no solo eso, sino también se atribuye la carencia de un oído musical a Einstein, por ejemplo. También. ¿No? Y el otro extremo es el de Beethoven, que careciendo del oído externo, él ya había aprendido para cuando compuso la Sinfonía Heroica, la número 3, él ya tenía toda la estructura, hasta sus últimas consecuencias, toda la estructura musical en su cerebro. Y entonces no necesitaba oír los sonidos que producían los instrumentos. Oliver Sacks responde en este libro de Musicofilia, responde cómo era posible que Beethoven compusiese música, que compusiera, por ejemplo, la Catedral sine qua non, ¿no? sin ir más allá, sin cuestionamiento alguno de musical, que es la 9ª Sinfonía. Así es. ¿Cómo es posible que él pudiera componer esa música sin escuchar? Y Oliver Sacks responde, del mismo modo que un poeta sordo puede componer poesía porque no necesita escuchar
el ritmo, porque ya de las La vocales cadencia, y las sí. claro, Ujú. porque ya todo lo tiene en su cabecita, ¿no? Para los melómanos, melófilos, músicos y Estudiantes de música de nuestra estudiantes. facultad de música Sí, que sí, tenemos creo en la que universidad. Musicofilia es un libro publicado por Anagrama y es un libro más o menos reciente de Oliver Sacks. Creo que es un libro que todo mundo, si no tiene que leer, porque insisto, eso de tienes que es odiosísimo, Así sí es. es recomendable. Es un libro del 2009 y bueno, esa es una recomendación que apareció de pronto por aquí. Así es, todo tiene su ciencia, o debería de tenerla, o deberíamos de conocerla. Hay muchas carreras que se estudian porque, ay, no, es que yo no quiero saber nada de matemáticas, o es que yo no quiero volver a saber nada de química. Bueno, la química se necesita para cocinar y Pues la somos biología, química. todo. Nosotros Entonces, somos. ese negarse a Sí. es pues perjudicial para nosotros mismos. De allí la importancia. No se trata de ser exhaustivo ni ser científico. Se trata simplemente de ser receptivo a las ofertas que nos hacen los divulgadores de la ciencia, Claro. como el eslabón entre la ciencia pura que ocurre en los centros de investigación y lo que es el público en general. Sí. Para eso están los libros de divulgación, muchos de los cuales son extremadamente divertidos. Sí, como el libro de las cochinadas de Julieta Fierro, Ujú. o el libro del Sol Muerto de la Risa de Sergio Regles, del que hablábamos. Si me permites, voy a leer esta cita del Che Guevara. Claro. No, en el libro de Musicofilia de Oliver Sacks, la página 126. Hay muchas formas de sordera al ritmo, leve o profunda, congénita o adquirida. El Che Guevara era famoso por ser sordo al ritmo. Se le podía ver bailando un mambo mientras la orquesta tocaba un tango. También padecía una considerable sordera al tono. Lo cual es muy interesante porque está catalogado como uno de los grandes intelectos del tiempo, Así es. independientemente de su capacidad de organización de gente y de su astucia militar y demás. Es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo que tenía esa carencia particular. Bueno, una carencia que se suple con otras grandes cualidades de la persona. Sí, así es. Y en este momento nuestros artistitas carecen también de voz, de ritmo, de tono, de melodía, pero para eso existen las computadoras. Y para eso está la mercadotecnia, para vendernos como bueno lo que realmente no lo es. Claro. Así también eso tiene su ciencia. Chiste. Y sí, no es cualquier cosa. ¿Cuál es tu libro de divulgación científica preferido, Horacio? Mira, yo me voy mucho por lo de Julieta Fierro. Sí. Finalmente fue mi maestra. Sí. Y Las tengo fidelidades aquí, son las fidelidades. pues sí, o sea, yo tomé un diplomado con ella hace más de 20 años. Sí. Cuando ni siquiera había internet, se hacía por videoconferencia. Sí. Y bueno, muy interesante. Que curiosamente era de prospectiva de la ciencia y la tecnología. Bueno, el libro que mi favorito es La familia del Sol, de Julieta Fierro Sí. y Ángel Herrera. Muy interesantes los trabajos. Sí, porque a mí siempre me ha llamado la atención esa capacidad de Julieta de hablar de biología y hablar de política y hablar de divulgación y como materia, cuando lo que ella realmente es astrónomo. Sí. Y te comentaba que hace este número o el número anterior de la revista Nexos publica una entrevista que le hace Julieta Fierro justamente, pero como melómana. Uh-huh. ¿No? Y le dice creo que son 10 preguntas. ¿Cuál es tu disco preferido? ¿Cuál es el disco que más has llorado? ¿Cuál es el disco que...? También es melómana. Quiero decir, cuando una persona sabe de una cosa, cuando una persona sabe dos cosas aparentemente disímulas, es porque es una persona curiosa. Oye, y cuando a una persona le preguntan sus 3 libros favoritos y se atora para responder, a lo mejor es porque tiene demasiados libros favoritos. Y se le hacen bola a todos, como un embudo. Así ¿Cómo me es. pides que te hable de 3 y yo leo 350 libros? Sí, al año. Digo, por favor, no quieras que me acuerde de todo. Horacio, como siempre es un placer hablar de libros contigo. Gerardo Segura, a nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Hasta luego. Y la vida
transforman. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. Las mañanitas, él no sabe cantar. Y entonces le hace una serie de estudios, él dice, bueno, usted no está entonado, pero su cerebro está perfectamente bien. A ver, cánteme el himno nacional, y no lo canta, o sea, carece, tiene, como dicen los clásicos, un oído de artillero. Así es, totalmente sordo. Pero estaba hojeando tu libro y dice que entre otras personas que carecían de ritmo está el Che Guevara. Sí. Y no solo eso, sino también se atribuye la carencia de un oído musical a Einstein, por ejemplo. También. ¿No? Y el otro extremo es el de Beethoven, que careciendo del oído externo, él ya había aprendido para cuando compuso la Sinfonía Heroica, la número 3, él ya tenía toda la estructura, hasta sus últimas consecuencias, toda la estructura musical en su cerebro. Y entonces no necesitaba oír los sonidos que producían los instrumentos. Oliver Sacks responde en este libro de musicofilia, responde cómo era posible que Beethoven compusiese música, que compusiera, por ejemplo, la Catedral sine qua non, ¿no? Sin ir más allá, sin cuestionamiento alguno de musical, que es la 9ª Sinfonía. Así es. ¿Cómo es posible que él pudiera componer esa música sin escuchar? Y Oliver Sacks responde, del mismo modo que un poeta sordo puede componer poesía porque no necesita escuchar el ritmo, porque ya de las vocales y las claro, porque ya todo lo tiene en su cabecita, ¿no? Para los melómanos, melófilos, músicos y estudiantes de música de nuestra facultad de música que tenemos en la universidad. Musicofilia es un libro publicado por Anagrama y es un libro más o menos reciente de Oliver Sacks. Creo que es un libro que todo mundo, si no tiene que leer, porque insisto, eso de tienes que es odiosísimo, sí es recomendable. Es un libro del 2009 y bueno, esa es una recomendación que apareció de pronto por aquí. Así es, todo tiene su ciencia, o debería de tenerla, o deberíamos de conocerla. Hay muchas carreras que se estudian porque, es que yo no quiero saber nada de matemáticas, o es que yo no quiero volver a saber nada de química. Bueno, la química se necesita para cocinar, y la biología, todo. Entonces, ese negarse a es pues perjudicial para nosotros mismos. De allí la importancia. No se trata de ser exhaustivo, ni ser científico. Se trata simplemente de ser receptivo a las ofertas que nos hacen los divulgadores de la ciencia, como el eslabón entre la ciencia pura que ocurre en los centros de investigación y lo que es el público en general. Para eso están los libros de divulgación, muchos de los cuales son extremadamente divertidos. Sí, como el libro de las cochinadas de Julieta Fierro, o el libro del Soy Muerto de la Risa de Sergio Regles, del que hablábamos. Si me permites, voy a leer esta cita del Che Guevara. Claro. ¿No? En el libro de musicofilia de Oliver Sacks, la página 126. Hay muchas formas de sordera al ritmo, leve o profunda, congénita o adquirida. El Che Guevara era famoso por ser sordo al ritmo. Se le podía ver bailando un mambo mientras la orquesta tocaba un tango. También padecía una considerable sordera al tono. Lo cual es muy interesante porque está catalogado como uno de los grandes intelectos del tiempo, independientemente de su capacidad de organización de gente y de su astucia militar y demás. Es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo que tenía esa carencia particular. Bueno, una carencia que se suple con otras grandes cualidades de la persona. Sí, así es. Y en este momento nuestros artistitas carecen también de voz, de ritmo, de tono, de melodía, pero para eso existen las computadoras. Y para eso está la mercadotecnia, para vendernos como bueno lo que realmente no lo es. Claro.
Así también eso tiene su ciencia. Chiste. Y sí, no es cualquier cosa. ¿Cuál es tu libro de divulgación científica preferido, Horacio? Mira, yo me voy mucho por lo de Julieta Fierro. Sí. Finalmente fue mi maestra. Sí. Y las tengo fidelidades aquí, son las fidelidades. pues sí, o sea, yo tomé un diplomado con ella hace más de 20 años. Sí. Cuando ni siquiera había internet, se hacía por videoconferencia. Sí. Y bueno, muy interesante. Sí. Que curiosamente era de perspectiva de la ciencia y la tecnología. Bueno, el libro que mi favorito es La familia del Sol, de Julieta Fierro y Ángel Herrera. Muy interesantes los trabajos. Sí, porque a mí siempre me ha llamado la atención esa capacidad de Julieta de hablar de biología y hablar de política y hablar de divulgación y como materia, cuando lo que ella realmente es astrónomo. Sí. Y te comentaba que hace este número o el número anterior de la revista Nexos publica una entrevista que le hace Julieta Fierro justamente, pero como melómana. Uh-huh. ¿No? Y le dice creo que son 10 preguntas. ¿Cuál es tu disco preferido? ¿Cuál es el disco que más has llorado? ¿Cuál es el disco que...? También es melómana. Quiero decir, cuando una persona sabe de una cosa, cuando una persona sabe dos cosas aparentemente disímulas, es porque es una persona curiosa. Oye, y cuando a una persona le preguntan sus 3 libros favoritos y se atora para responder, a lo mejor es porque tiene demasiados libros favoritos. Y se le hacen bola a todos, como un embudo. Así ¿Cómo es. me pides que te hable de 3 si yo leo 350 libros? Sí, al año. Digo, por favor, no quieras que me acuerde de todo. Horacio, como siempre es un placer hablar de libros contigo. Gerardo Segura, a nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Hasta luego. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. Chiste. Y sí, no es cualquier cosa. ¿Cuál es tu libro de divulgación científica preferido, Horacio? Mira, yo me voy mucho por lo de Julieta Fierro. Sí. Finalmente fue mi maestra. Sí. Y las tengo fidelidades aquí, son las fidelidades. Pues sí, o sea, yo tomé un diplomado con ella hace más de 20 años. Sí. Cuando ni siquiera había internet, se hacía por videoconferencia. Sí. Y bueno, muy interesante. Que curiosamente era de perspectiva de la ciencia y la tecnología. Bueno, el libro que mi favorito es La familia del Sol, de Julieta Fierro y Ángel Herrera. Muy interesantes los trabajos. Sí, porque a mí siempre me ha llamado la atención esa capacidad de Julieta de hablar de biología y hablar de política y hablar de divulgación y como materia, cuando lo que ella realmente es astrónomo. Sí. Y te comentaba que hace este número o el número anterior de la revista Nexos publica una entrevista que le hace Julieta Fierro justamente, pero como melómana. Uh-huh. ¿No? Y le dice creo que son 10 preguntas. ¿Cuál es tu disco preferido? ¿Cuál es el disco que más has llorado? ¿Cuál es el disco que...? También es melómana. Quiero decir, cuando una persona sabe de una cosa, cuando una persona sabe dos cosas aparentemente disímulas, es porque es una persona curiosa. Oye, y cuando a una persona le preguntan sus 3 libros favoritos y se atora para responder, a lo mejor es porque tiene demasiados libros favoritos. Y se le hacen bola a todos, como un embudo. Así ¿Cómo es. me pides que te hable de 3 si yo leo 350 libros? Sí, al año. Digo, por favor, no quieras que me acuerde de todo. Horacio, como siempre es un placer hablar de libros contigo. Gerardo Segura, a nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Hasta luego. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí.
Radio Universidad. Ahora para responder, a lo mejor es porque tiene demasiados libros favoritos. Y se le hacen bola a todos, como un embudo. Así ¿Cómo me es. pides que te hable de 3 y yo leo 350 libros? Sí, al año. Digo, por favor, no quieres que me acuerde de todo. Horacio, como siempre es un placer hablar de libros contigo. Gerardo Segura, a nuestros amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11. Hasta luego. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. Miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. Radio Universidad. Radio Universidad. Universidad.